Buen día. La Universidad Autónoma de Coahuila les da la más cordial de las bienvenidas a este significativo evento de la entrega del reconocimiento Jorge Carpizo MacGregor, que se lleva a cabo en el marco del 16º encuentro de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Humanos Universitarios, Universidad y Transformación Social. Presiden en este importante evento el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Presente la rectora de la Universidad de Veracruz, la doctora Sara Ladrón Guevara, bienvenida a esta su máxima casa de estudios. Está con nosotros la maestra María del Carmen Gaitán Brunet, presidenta saliente de la Red de Organismos Defensores de Derechos Universitarios. Presente la secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Defensores de Derechos Universitarios, la doctora Guadalupe Barrera Nájera, quien es alta defensora de derechos universitarios de la UNAM. Se encuentra presente el electo de la Red, licenciado Jorge Luis Rivera Huesca. Presente también el defensor de derechos humanos universitarios, el maestro Alfonso Yáñez Arriola. En este momento, para dar inicio, solicito al maestro Alfonso Yáñez Arriola, defensor de los derechos humanos de EXAM, su máxima casa de estudios en Coahuila, nos dirija su mensaje de bienvenida. Bienvenida, rectora de la Universidad de Veracruz, doctora Sara Ladrón de Guevara. Bienvenidos los integrantes del Presidium. En el desarrollo del 16º encuentro de organismos de defensa de derechos universitarios que se lleva a cabo durante el día de ayer y se desarrollarán los trabajos durante el día de hoy, para nosotros es muy satisfactorio continuar con la ejecución de los acuerdos que en la Asamblea, donde participan 25 defensores de derechos universitarios del mismo número de universidades públicas y privadas de México, más las universidades, 3 universidades de Perú y la Complutense de Madrid, España. Para nosotros es muy satisfactorio continuar con los trabajos en un contexto del homenaje de la medalla Jorge Carpizo MacGregor, un ilustre abogado que, además de ser el fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, él ya había tenido la visión de hacer desde la Universidad Nacional Autónoma de México, 6 años antes, había tenido la visión de promover una defensoría que le vino a dar esencia académica a lo que hoy conocemos como la institución más sólida y más eficiente para la tutela de los derechos humanos en México. Además, el doctor Jorge Carpizo MacGregor fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue procurador general de la República, fue secretario de Gobernación, fue embajador en Francia, y para quienes hacemos de los derechos humanos nuestra agenda de trabajo, es una figura emblemática. Muchas gracias por participar. Les damos la bienvenida a esta parte del 16º Encuentro Nacional, donde vamos a continuar con la presentación de nuestra homenajeada. Nuevamente, rectora, bienvenida a esta máxima casa de estudios, y vamos a continuar con el desarrollo, con la exposición de motivos, con la semblanza, para atestiguar este significativo evento. Muchas gracias. Escuchemos ahora a la maestra María del Carmen Gaitán Brunet, presidenta saliente de la Red de Organismos Defensores de Derechos Humanos Universitarios. Nos presenta la exposición de motivos, semblanza de prensa a nuestra homenajeada. Un fuerte aplauso. Muy bien, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, ingeniero Salvador Hernández Vélez, qué gusto volver a saludarlo. Doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, es un placer nuevamente reencontrarme con usted a un año de distancia.
y más por esta clase de motivos. Muy bien. Secretaria técnica de la red, doctora Guadalupe Barrera Nájera, un orgullo compartir con usted esta misión, este objetivo. Queridísimo presidente entrante de la red de organismos defensores de los derechos universitarios, Jorge Luis Rivera Huesca. Me siento muy honrada de conocerlo y de transmitirle la estafeta. Estoy segura de que lo hará muy bien. Queridísimo anfitrión, el maestro Alfonso Yáñez Arreola, gracias por la hospitalidad, por el cariño inmerecido, pero sobre todo por la fraternidad. Muchas gracias por la anfitrionía. Es un placer para esta que les dirige este mensaje referirme a la persona de la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana y quien fue votada mayoritariamente por esta red de organismos defensores para la obtención de la presea. La primera vez que se entrega esta presea, Jorge Carpizo MacGregor, al mérito de la defensa de los derechos humanos universitarios. Este momento es un hito, es histórico para la vida de la red, es histórico para quienes en lo personal la constituimos y seguramente es histórico para todos los que estamos presentes. Es la primera vez que se entrega y además es un motivo por demás orgulloso entregarlo a una mujer y no es con un afán estrictamente de género, porque no, acuérdense que la perspectiva de género es darnos hombres y mujeres, sí como no, amorosamente, generosamente también, y reconocer honor a quien honor le merece. Entonces, mire, ella ha sido investigadora catedrática de la Universidad Veracruzana, directora del Museo de Antropología de la universidad también, ha participado en cualesquiera cantidades de proyectos arqueológicos, de iconografía y de cosmovisión prehispánica. Ha publicado al menos 10 libros, 70 capítulos de libros, 43 artículos, 4 reseñas. Ella tiene un abultado currículum académico. Ha impartido clases y conferencias en diversas universidades mexicanas y extranjeras, igualmente europeas que asiáticas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el año 1993 y actualmente tiene el nivel 2. Fue distinguida como mujer veracruzana en el 2008 por el Congreso y Gobierno del Estado de Veracruz. Por cierto, por aquí está su mami. Que levante la mano su mami de la doctora Sara Ladrón de Guevara. Señora, usted está muy orgullosa. Muy bien, casi concluyo. En 2016, la doctora Ladrón de Guevara, y esto es muy importante traerlo a la memoria y que quede inscrito con letras de oro en este recinto, la autonomía universitaria. A 90 años de que la conquistara la Universidad Nacional, a 75 de la Autónoma del Estado de México, que me honro en representar en este momento. En 2016, decía, la doctora Ladrón de Guevara encabezó una férrea campaña a nivel estatal en defensa de la autonomía universitaria y del pago de los recursos financieros destinados a la institución. En sus palabras, abro comillas, defendemos la educación superior pública, defendemos a miles de jóvenes que acceden a la educación superior, defendemos el derecho de futuras generaciones a formarse con calidad en nuestras aulas. Dichas manifestaciones lograron una reforma legal que permitió que se le otorgara a la Universidad Veracruzana el 4% de los recursos estatales y además se concedió la facultad de presentar iniciativas de ley ante su Congreso en temas relacionados con la autonomía, organización y funcionamiento de la universidad. En su primer discurso de actividades 2017-2018, la doctora señaló, abro comillas, hago un llamado también al elemento sin el cual difícilmente se puede concebir el quehacer universitario,
la autonomía, la facultad que las casas de estudios superiores tienen para decidir por sí mismas sobre sus tareas cotidianas y sobre su futuro, dotándose para ello con plena libertad y total independencia de sus propios órganos de gobierno y de la legislación correspondiente en todos los campos de la labor universitaria. No es posible concebir el correcto y cabal cumplimiento de sus tareas centrales, la docencia, la investigación, la vinculación y la prestación de servicios, si éstas no las desarrollan en un clima de libertad, independencia, respeto y tolerancia. La lucha por la autonomía universitaria es, pues, una lucha por un derecho social, por un derecho que trasciende los muros de las universidades y que se planta de lleno en el centro de la arena nacional. Si en última instancia una universidad es una institución al servicio de la sociedad, todo derecho de la primera se convierte en un derecho de la segunda. Preservar el derecho a la autonomía universitaria es, pues, preservar el derecho de nuestra sociedad a beneficiarse de un conocimiento adquirido y distribuido en un clima de respeto y libertad. La lucha por la autonomía también forma parte, entonces, de nuestra lucha por una transición democrática asentada sobre bases firmes y transparentes. Cierro comillas. Por todo esto y más, la red de organismos defensores de los derechos universitarios, cobijados por la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila y por todos los aquí presentes, damos testimonio del merecimiento y el otorgamiento de esta presea a la doctora Sara Ladrón de Guevara. Un video dice más que 1000 palabras. Con atención, disfrutemos de la presentación del siguiente video de nuestra homenajeada. Para lo cual solicito al presidente, vamos a pasar a la primera fila a tomar nuestros asientos. preparatorias, industriales de artes y oficios. El 11 de septiembre de 1944 nace la Universidad Veracruzana. La universidad inicia un proceso de descentralización y reestructuración de su planta académica. La UB adquirió la condición de universidad autónoma, hecho que la ubica a participar en los cambios sociales y adecuar su funcionamiento a los nuevos tiempos.
Veracruzana es la institución de educación superior pública más importante del estado de Veracruz. Ha destacado en los planos nacional e internacional por sus contribuciones en los ámbitos científico, tecnológico y artístico, así como su larga tradición humanista y de compromiso social que históricamente la distingue. Es una institución que propicia la reflexión y la puesta en práctica de los valores y principios que inspiran al Estado democrático y que las encaminan hacia el pluralismo, la tolerancia, la cultura de paz, la equidad, la igualdad y la justicia. Orientan la protección, el respeto y la promoción de los derechos humanos, así como la transparencia y la rendición de cuentas. Tehuan y Techlamachtiloyan Universidad Veracruzana, Tigyelseria y Capaquiles, Noches Lemoneque, Tichicahuatisque, Pampa Ticpanovisque, Huicayo, Tlengashan, Tichnamicto, Huey Tlamachtiloyan, Inabutual de Pehuan, Totlalwan, Totlalman, y Guanoxiquime, Huecatlalme, y Juan Tichicahuatisque, cuál es Tlamachtiloyan, Tlentotechpowi, Tiquinilchicahuasque, Huey Tlamachtisque, Ticnechtisque, Huey Islamachilisque, Tichitinisque, Huey Tontecayot, y Guantigüeytilisque, y Tlapalehuilisque, Tequihuaque. La universidad está consciente de la realidad social del país. En este contexto, le concede una enorme importancia a temas como el fortalecimiento de la democracia, derechos humanos, equidad, participación y responsabilidad social, inclusión, diversidad, sostenibilidad y sustentabilidad. Industrial o Industria 4.0 está basada en el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación de última generación. Nuestra máxima casa de estudios tiene que cambiar radicalmente la manera de impartir conocimientos y desarrollar competencias, habilidades y actitudes en nuestros estudiantes. Esta es la suma de los esfuerzos para enfrentar el reto de la educación superior en un mundo contemporáneo cada vez más demandante. Tenemos claro que una educación de calidad debe otorgar a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para el desarrollo permanente de los conocimientos y su contribución a la solución de los problemas de la sociedad. Tenemos 75 años mirando al futuro. 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 Tiguica y Cualihuancasto, el Shiwit, la Yicapan, Ticlachistoque.
Invito a nuestras autoridades a pasar de nuevo al presidio. Hemos llegado al momento más importante. En este instante, la rectora de la Universidad de Veracruz recibe de manos de la presidenta de la Red de Defensores de Organismos Universitarios, María del Carmen Gaitán Brunet, y de nuestro rector anfitrión, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, la presea de la medalla Jorge Carrasco 2019. En este momento, el rector entregará una escultura, cuyo artista es Jorge González, y el cual su simbolismo representa la unión de la belleza femenina en su capacidad de aportación en todas las áreas y tiempos actuales que se requieren. También en reconocimiento entregaremos un libro que lleva por título Tierra y Memoria, el cual nos habla de la vinicultura en el estado de Coahuila. Escuchemos con atención las palabras de nuestra homenajeada e invitada, la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Entenderán que me siento abrumada. Quiero agradecer la anfitrionía del rector, mi amigo, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Saludo, por supuesto, y agradezco muchísimo las atenciones y el afecto de la doctora María del Carmen Gaitán Brunet, quien es presidenta saliente de la red. Saludo también a la doctora Guadalupe Barrena Nájera, secretaria técnica de la red, a Alfonso Yáñez Arreola, defensor de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como al maestro Jorge Luis Rivera Huesca, quien es el presidente entrante de la red y que es el defensor de los derechos universitarios en mi querida Universidad Veracruzana. Saludo a todas y a todos aquí presentes, a los miembros de la red. Les agradezco muchísimo que me hayan considerado para recibir esta presea y pues aún más que hayan votado a mi favor. De verdad que muchísimas gracias, es un gran honor estar aquí, y cuando supe que había sido receptora de esta presea, pedí presentar este video porque no es un video que se hizo para esta ocasión, no es un video sobre las defensorías, es el video conmemorativo de los 75 años de la Universidad Veracruzana. Y como ustedes pudieron observar, no hacemos historia de quienes hemos sido rectores, no damos numeralia, no hablamos de nuestros 80,000 estudiantes, ni del número de facultades, no hablamos de los rankings y de dónde nos encontramos, hablamos de los derechos universitarios, de los que son los derechos humanos.
Y en ese sentido quise compartir con todas y todos ustedes un posicionamiento de la Universidad Veracruzana a 75 años de su nacimiento. Señoras y señores, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los derechos universitarios? Desde mi punto de vista, hablamos básicamente de los derechos humanos, el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, opinión, expresión, movimiento, reunión pacífica y asociación, el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico, el derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. La universidad es, a fin de cuentas y en última instancia, un espacio humano y social, y en su interior deben prevalecer y hacerse valer todos los derechos humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición humana o social. Y si esto es así, nada más natural que la defensa de estos derechos se traduzcan en la conformación de una defensoría de los derechos de los universitarios. Desde mi punto de vista, sin embargo, la defensa de los derechos de los universitarios conoce dos variantes. La primera es la defensa hacia el interior de la institución como parte de su vida interna. La segunda es hacia el exterior de la institución como parte indisoluble de la sociedad que es. En el primer caso, creo yo, la defensa de los derechos de los universitarios es la defensa de los derechos humanos de la comunidad universitaria en su conjunto frente a los excesos, los abusos, las injusticias en que en ocasiones pueden caer las autoridades universitarias y o los propios miembros de esta comunidad. En el segundo caso, la defensa de los derechos de los universitarios es la defensa de los derechos humanos de la comunidad universitaria en su conjunto frente a los excesos, los abusos, las injusticias en que en ocasiones suelen caer los gobiernos de todos sus niveles, federal, estatal e incluso municipal. Es la defensa de los derechos de los universitarios cuando, por ejemplo, un mal gobierno estatal les escamotea el legal y legítimo derecho a contar con un presupuesto digno y decoroso que les permita solventar sus más elementales tareas como institución social, como instancia al servicio de la sociedad a la que en última instancia se debe. Pero hay algo que atañe por igual a la vida interna que a la vida externa de las universidades. Hay algo que desde mi punto de vista las universidades como instancias sociales estamos haciendo mal o que cuando menos no terminamos de hacer bien, de llevar a los hechos al interior de nuestras vidas y nuestras prácticas como universitarios. No terminamos de interiorizar derechos que solemos ver como externos, como ajenos a nuestra vida como institución, como si ahí están, pero allá afuera, en la sociedad. Nosotros así estamos bien, gracias. Vemos, por ejemplo, la educación primaria como un derecho, pero vemos a la educación superior como un privilegio. Y desde esta perspectiva la defendemos como un privilegio, cuando en realidad la deberíamos defender como lo que verdaderamente debe ser, un derecho. Ese derecho humano a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico. Derecho al que, como a todo derecho, corresponden responsabilidades y méritos. ¿Y qué decir tienen de los derechos humanos de los que Lenny Baricas llama con justa razón las y los parias del mundo? Las mujeres, los indígenas, los homosexuales, en fin, todo eso, ese conjunto variopinto de sectores sociales que allá en la sociedad son víctimas de la injusticia, del menosprecio, de la discriminación, pero que acá, en nuestras universidades, no reciben precisamente un mejor trato. Hace unos días falleció Jessye Norman, una de mis cantantes favoritas. La aprecio como cantante de ópera, su voz de soprano es verdaderamente maravillosa. Pero siento por ella un aprecio especial como intérprete de los llamados spirituals, el canto de su pueblo, el pueblo negro, otro de los excluidos, de los parias del mundo. Pues bien, Jessye Norman decía en pleno siglo XXI, la cito, las mujeres somos la mitad de la población en el mundo y no tenemos ni la mitad de las decisiones en nuestras manos. Tenemos, eso sí,
la responsabilidad completa en el cuidado, la educación y la formación de los niños. La mayor parte de las veces ese trabajo lo realizamos solas, sin la participación mínima de los hombres. Decía asimismo, cito, es demasiado el tiempo transcurrido en la historia de la humanidad en que los derechos, las ideas y los asuntos de las mujeres no han tenido el lugar que deben tener en las discusiones en los planos sociales y de los gobiernos. Termina la cita. Estoy segura de que podemos llevar estas palabras a la vida interna de las universidades y no desentonan en absoluto. El género sigue siendo un factor de diferencia en nuestras comunidades. ¿Cómo explicar, si no, que siendo nuestras poblaciones acordes a nuestra realidad demográfica en la que la mayoría somos mujeres, seamos tan escasas las que hemos alcanzado a ocupar una rectoría, por poner un ejemplo? Las estudiantes a menudo destacan con los mejores resultados en las evaluaciones y las profesoras son distinguidas por sus estudiantes y por sus pares como las mejores docentes. Y sin embargo, el techo de cristal no se rompe cuando se trata de ocupar el papel de los tomadores de decisiones. Las poblaciones indígenas no tienen acceso a la educación superior en la misma proporción que los jóvenes que crecen en medios urbanos. Las universidades no hacen el esfuerzo de integrarlas, no les favorecen su ingreso, no las apoyan económicamente. Suelen redoblar esfuerzos para internacionalizarse, para estudiar lenguas y culturas extranjeras, pero muy poco saben de los pueblos originarios. No ofrecen programas educativos en o acerca de las lenguas originarias. Desde la arrogancia de la ciencia, no suelen dialogar con los conocimientos milenarios presentes en nuestros pueblos originarios. Los discapacitados viven cuesta arriba al llegar a las universidades, si es que llegan. Nuestros edificios pocas veces son accesibles a aquellas personas que tienen una limitada capacidad motriz. Tampoco generamos condiciones para que los sordos o los ciegos estudien en nuestras aulas. Si a eso no se le llama exclusión, entonces no entiendo el sentido de ese vocablo. Por supuesto, no niego lo que hasta ahora hemos alcanzado. Las universidades han dado un gran paso al establecer defensorías de los derechos al interior de sus comunidades. Este paso es fundamental para que idealmente y de manera autónoma los ombudsman reconozcan, señalen y recomienden modificar todas aquellas medidas que de una u otra manera, en mayor o menor medida, atenten contra los derechos humanos, propiciando así una cultura de la armonía y la justicia. Lo que quiero destacar en todo caso es que nos falta mucho por hacer en la lucha por los derechos humanos no solo de los universitarios, sino en general de nuestros conciudadanos. Las universidades podemos y debemos propiciar una educación basada en los principios que subyacen a los derechos humanos. Procuremos el respeto a estos derechos al interior de nuestras comunidades. Al hacerlo, estoy segura, contribuiremos a que dichos derechos se respeten al interior de nuestras sociedades, establezcamos y reproduzcamos patrones de conducta y éticos más justos, más solidarios y más incluyentes. Recibo, pues, esta presea, Jorge Carpizo MacGregor, con orgullo y con gratitud. La recibo como un reconocimiento a la defensa de los derechos universitarios y de los derechos humanos que mi casa de estudios, la Universidad Veracruzana, ha hecho a lo largo de sus 75 años de existencia. La recibo además como quien asume el compromiso de seguir velando por los derechos humanos, los de mi universidad, los de mis universitarios, los de todos los universitarios y los de mi sociedad. Muchas gracias. En este momento, escuchemos el mensaje del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Para mí es un placer acompañarlos de nueva cuenta en este 16º encuentro de la red de organismos defensores de los derechos universitarios, a quienes agradezco la distinción que hicieron en favor de la Universidad Autónoma de Coahuila al seleccionarnos como sede de este importante evento. De igual manera, pero de manera muy especial, nuestra universidad se congratula de recibir la rectora de nuestra institución hermana, la Universidad Veracruzana.
la doctora Sara Ladrón de Guevara González. Bienvenida, rectora, porque usted enarbola la lucha por la defensa de la autonomía de las universidades, quien en los últimos años se ha convertido en un referente en materia de lucha por la autonomía de las universidades de México y en la exigencia de sus derechos, la cual, además de ser una destacada veracruzana, también es una orgullosa coahuilense. Estimada doctora Sara, bienvenida de nueva cuenta a su estado. Su abuelo nació en La Madrid, Coahuila. Su mamá, la señora Sara González, que está aquí con nosotros, viene muy contenta de regresar aquí a la tierra que también es parte de su tierra, porque lleva en su sangre justamente la tierra de los coahuilenses, la tierra de Francisco y Madero y de Venustiano Carranza. Gracias. Agradezco también a la doctora María del Carmen Gaitán Brunet, presidenta de la red, todavía presidenta, porque ahorita ya llega Jorge Luis, defensora de la red de los derechos universitarios, a la doctora Guadalupe Barrena Nájera, secretaria técnica de la propia red, y al maestro Alfonso Yáñez Arriola, defensor de los derechos humanos universitarios de esta casa de estudios, por la impecable organización de este evento. Y también mi respeto al presidente entrante, Jorge Luis Rivera Huesca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es importante que los universitarios busquemos espacios como el de hoy para honrar la trayectoria de quienes desde los cargos que han desempeñado han realizado importantes contribuciones en beneficio de la educación superior en México. Rendimos un homenaje a la memoria de un gran jurista y universitario que en su paso por la rectoría de la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Gobernación logró dejar una huella que persiste hasta hoy en día. Las universidades de México requieren liderazgos fuertes, como el demostrado por la doctora Ladrón de Guevara, sobre todo en contextos como el actual, en donde se han presentado intentos de injerencia a la autonomía universitaria. En este contexto, las universidades no solo tenemos que garantizar el respeto a los derechos al interior de nuestras casas de estudio, sino también hacer frente a las autoridades que con sus actos u omisiones vulneran nuestros derechos constitucionales, ya sea impulsando nuevas leyes orgánicas desde los congresos locales, proponiendo la desaparición de los exámenes de admisión, condicionando o reteniendo presupuestos que les corresponde a las universidades o imponiendo desde fuera figuras que vulneran nuestra capacidad de autodeterminación. Gracias, Sara, por demostrarnos que es posible unir a las universidades en exigencias para defender a nuestras instituciones de los abusos de las autoridades, como lo hizo la Universidad Veracruzana contigo al frente, ante la ilegal retención de recursos de la universidad por parte del ex gobernador Duarte. Cabe destacar que la selección de la doctora Ladrón de Guevara como receptora de la medalla Jorge Carpizo recibió un voto casi unánime de quienes integran esta red, lo cual, creo yo, demuestra el respeto que se ha ganado de los universitarios de todo el país la rectora de la Universidad Veracruzana. Felicidades. Por ello me complace no solo que alguien a quien admiro sea receptora de esta medalla, sino que además me complace que lo reciba en su estado y en la Universidad Autónoma de Coahuila. Yo he sido testigo de la defensa y de las posiciones de la doctora Sara Ladrón de Guevara en el Consejo Nacional de las Nuyes para defender a las universidades. Y desde la primera vez que la escuché hablar, dije, hay alguna empatía con ella, y luego ya me di cuenta que además de Veracruzana es coahuilense, dije, entonces sí hay mucha más empatía. Enhorabuena por este merecido reconocimiento, rectora. En el bien fincamos el saber. Gracias. De esta forma agradecemos a nuestras autoridades universitarias su participación
en la cual haremos un breve receso para despedirnos. Posteriormente continuar con los trabajos del 16º Encuentro Nacional de la Red de Organismos Defensores de Derechos Universitarios, Unidad y Transformación Social. Gracias.